vida, lo tenés que creer en el nombre de Jesús. Yo me voy a ir, pero te voy a dejar ahora con la parte de la predicación. Hoy va a ser el pastor Facundo Moyano impartiendo la palabra del Señor, así que quédate ahí conectado, no te desenganches. Amén. Dios te bendiga, damos gracias a Dios, tomen su asiento, aquellos que están aquí y aquellos que están en sus hogares, en sus casas, también tomando asiento, ponete cómodo, porque vamos a compartir una palabra. Dios bendiga a todos los que están ahí. Lo único que te voy a pedir es que prestes mucha atención, no solo los que están aquí, los que están a través de las redes, a través del Facebook, de la radio, a través de los grupos, a través de YouTube también, a través del diario, del 105.7 también, te bendecimos. Bueno, queremos que puedas compartir esta transmisión, que puedas hacer un grupo. Vos que estás ahí en tu casa, si te metiste en esta transmisión, no es porque sí, sino porque el Señor te metió para algo. Así que lo más importante que podés hacer es compartir para que la palabra del Señor se siga extendiendo. Sabemos que estamos en un tiempo de cuarentena y bueno, hay que aprovechar las plataformas digitales para poder impartir el mensaje del Señor Jesucristo. Yo quiero hoy compartir con ustedes que están ahí del otro lado y los hermanos, los ministros, los siervos que nos están acompañando aquí, los que nos están ayudando, ya sea porque todo esto demanda una preparación de equipo, una preparación de cámara, una preparación de programas y un montón de secuencias que a veces esto es muy importante. Hoy quiero hablarte de un tema muy puntual y el tema se llama seguir haciendo lo que hacías antes del problema. ¿Por qué el seguir haciendo lo que hacíamos antes del problema? Podemos poner, todos hoy están predicando, hablando acerca de la crisis, del virus y demás cosas, pero tomo problema porque no solamente existe el virus o la situación que estamos viviendo a nivel mundial, sino que hay diversos problemas o problemáticas dentro de una casa, de un hogar, de una familia, o vos que estás ahí del otro lado estás pasando por un problema. Pero bueno, para poder desarrollar este tema con mucha claridad, a mí me gustaría que podamos ver el significado de seguir, ya que el tema se llama seguir haciendo lo que estabas haciendo antes del problema, que vamos a ver los significados de seguir. Y para eso debemos de informarnos. Siempre que prediquemos, entendemos, por eso te pido que si tenés ahí un cuadernito, toma apunte, toma detalles del pasaje, claves o quizás puntos que te van a bendecir y a hacer de fundamento en tu vida espiritual. Ahora, la palabra seguir se define como después o detrás de otra. O sea, nosotros podemos encontrar que la palabra seguir es hacer algo después de lo acontecido. Si yo estoy pasando por algún problema o alguna circunstancia, alguna situación, lo que me toca hacer es seguir luego de eso que estoy pasando. Hay muchos que me van a decir, bueno, sabemos que estamos en tiempos complicados, en momentos complicados y difíciles, y seguir es poder avanzar, hacer un paso más de lo que yo ya estoy haciendo. Por eso el tema es seguir haciendo lo que estabas haciendo antes del problema o antes de la crisis. Porque hay personas que en medio de crisis o del problema dejan de hacer lo que comúnmente hacían. Hay personas que en medio de crisis financieras dejan de trabajar. Hay personas que en medio de crisis emocionales, sentimentales, sea familia, pareja, matrimonio, no sé, negocios, dejan de trabajar en medio de las crisis. ¿Por qué? Porque no entendemos el concepto de seguir. Cuando hablamos de seguir estamos diciendo me van a pasar un montón de cosas, pero yo tengo que seguir. No importa el problema o la ocasión que me esté pasando, la situación que yo esté viviendo, porque es ahí donde el Señor nos va a dar esa fuerza que estamos necesitando. Pero el seguir nos habla del seguir después de lo que pase, es seguir después de lo que a mí me acontezca, es seguir después de la situación que yo estuve pasando, ya sea en este virus, en esta pandemia, o antes de esta pandemia, o en medio de esta pandemia. Sigo pasando que no es la pandemia precisamente, pero sí pueden ser otras cosas. Ahora, también para poder definir esto y mantenernos en una acción interrumpida, porque eso también habla de seguir. Seguir es una acción interrumpida, algo que yo no voy a interrumpir por nada. Pero hay personas que en la vida han interrumpido muchos sueños y proyectos y planes, lo han interrumpido porque no
supieron seguir adelante. Y el tema de Dios es que Dios nos pide que por más que estemos en problemas o circunstancias o escasez o hambre o desnudez o pestilencia, lo que estemos pasando, seguir adelante. Por eso el tema, te vuelvo a repetir, seguí haciendo lo que estabas haciendo antes de tu problema, porque es una acción interrumpida. No estoy interrumpiendo el proceso que estoy haciendo, no estoy interrumpiendo lo que yo me proyecté en la vida. Ahora, la palabra interrupción es algo que nosotros dejamos hacer. Yo lo hago de esta manera y me detengo y dejo de hacer lo que hacía. Entonces hay muchos que hoy en este tiempo se han detenido en hacer cosas, pastores, ministros, siervos, cristianos. Hay cristianos que se han detenido de orar, hay cristianos que se han detenido de leer, hay cristianos que se han detenido de tener una intimidad con Dios. Hubo una interrupción, y la interrupción pudo haber sido quizás la pandemia, pudo haber sido, no sé, la situación grave que podamos estar pasando, viviendo, puede haber sido cualquiera de las cosas que nos pueden pasar cotidianamente a cada persona, pero la interrupción no va dependiendo ya sea de problemas, ya sea de pandemia, de virus, de lo que sea. La interrupción va en lo que yo quiero hacer. Y aquí es donde viene también en profundidad este tema, porque hablamos en varios sentidos, tanto en el espiritual como en el secular. Hay personas que en una empresa van a formar o levantar una empresa, pero en medio de eso tiene un socio que lo traiciona, y este socio que traiciona al que creó la empresa, el que es traicionado se siente defraudado, y en medio de esa crisis problemática, sentimental, financiera, económica, lo primero que dice: listo, hasta acá, yo ya no voy a seguir más, porque no esperaba esto de mi amigo, de mi socio, de quien sea que estuviera en ese momento al lado. Entonces lo que hubo ahí es un problema, pero la decisión de interrumpir, el decir sigo adelante, el decir voy a seguir avanzando, no es del problema, sino la interrupción es de nosotros mismos. Ahora aquí es donde viene la parte espiritual. Hay cosas, y como mencionaba hace un momento, hay hombres y mujeres que se han detenido, han sido interrumpidos por cosas. Hay otros que han sido interrumpidos porque ya dejaron los hombres o las mujeres en los ministerios de diezmar. Se sienten pastores defraudados, decepcionados y un montón de cosas. Pero la realidad es que el hombre o la mujer de Dios va a seguir pese a la circunstancia, va a seguir pese al problema, porque lo que nosotros tenemos que tener, mi hermano, vos que estás del otro lado, es una visión a donde yo estoy yendo. No me importa la circunstancia que hoy puedo estar viviendo, pero yo sé a dónde voy. No me importa si no tengo o tengo dinero, pero yo sé a dónde voy a ir. Y esto es lo que Dios te quiere decir: seguí haciendo lo que hacías antes del problema, porque hay muchos que han dejado de hacer, ya sea por circunstancias, por comodidad, porque no sé. Hoy yo hablaba con alguien y decía, llamo a muchos ministros y pastores en el transcurso de la semana, y todos me repiten una palabra que considero que no esté mal, pero la hemos hecho muletilla en este tiempo de crisis o de pandemia, o la hemos hecho, ahí se me fue un modismo, lo hemos hecho un modismo, porque todos dicen, estamos trabajando más que antes. Y yo me ponía a pensar, en realidad todo el mundo está diciendo lo mismo, no solamente los cristianos. A nivel secular también todos dicen, estamos trabajando más que antes, estamos trabajando más que antes. Uno dice, ¿qué quiere decir esto? Que antes no trabajábamos, o antes no hacíamos lo que hacíamos ahora. Y la realidad no es que hoy trabajamos más que antes, la realidad es que hoy predicamos más que antes. Pero el trabajar, si bien el predicar es su trabajo, pero el trabajar no, porque a nosotros nos es trabajoso el hacer algo que yo antes no hacía. Por ejemplo, antes subía a una plataforma y predicaba con diferentes plataformas, pero hoy las plataformas son las redes sociales, y para muchos es más trabajoso, para muchos les es más costoso poder hacerlo, poder transmitir, bajar programas, tratar de hacerlo de la mejor manera. Es trabajoso, entonces eso demanda que nosotros estemos más metidos en el trabajo que hoy estamos haciendo. Y hay otros que, bueno,
se le ha cambiado el sueño, ¿no? Como a quien que trabaja en turnos rotativos, hay momentos que el sueño se le cambia, porque está de noche, entonces duerme de día, o porque no sé, está a media tarde y ya duerme toda la mañana, y uno dice, ¿qué es lo que pasó? Lo que pasó en esa persona es que hubo una rotación de sueño, o sea, lo que comúnmente toda persona debería hacer de descansar de noche, nosotros lo podemos hacer de día o de mañana o de tarde. Entonces hay un cambio de sueño, y el cambio de sueño también nos trae problemas. ¿Por qué? Porque hay quienes dicen, bueno, hoy trabajo más que antes, y la realidad es que hoy te levantas más tarde que antes. Entonces ese es el gran problema, que antes nos levantábamos a las 6 de la mañana, hoy nos levantamos a las 12. Hay un gran cambio de horario. Entonces lo que yo hacía antes, desde las 6 en adelante, no sé, pongámosle un horario hasta las 12 de la noche, me alcanzaba y hasta a veces me faltaba el tiempo para poder seguir haciendo. Imagínate si hoy nos levantamos a las 12 y nos acostamos a las 12 o a las 2, obviamente que nos vamos a tener el tiempo que tenemos que tener. Entonces, creo que hemos traído un modismo nuevo a nuestro vocabulario de decir estamos trabajando más que antes. Y la realidad es que nos hemos acostumbrado, nosotros los latinoamericanos, hablo, todos los latinos tenemos nosotros una forma. Aquellos que somos de Sudamérica también tenemos una forma, una estructura, que no nos acostumbramos rápido a las cosas. Nos acostumbramos rápido a dormir, nos acostumbramos rápido quizás a tener ciertas costumbres que antes no teníamos, y eso es lo que nos ha interrumpido o detenido en hacer lo que hacíamos siempre. Y te estoy hablando ahora en el sentido espiritual. Hay quienes ya se levantan a las 11 y dicen, bueno, ¿qué tengo que hacer a las 11? Y cocinar. Porque antes me levantaba a las 7, 8 y tenía un tiempo para desayunar, y ya luego entraba a la cocina a cocinar, y bueno, había una transición, un tiempo. Hoy ya se levantan a las 11, 12 y directo a cocinar. Entonces, ese cambio que hubo trajo una interrupción en la búsqueda con el Señor. Y muchos están diciendo, vuelvo a repetir esto, estamos trabajando más que antes, sí, estamos trabajando más que antes, pero no perdamos la costumbre que hacíamos, sigamos haciendo lo que hacíamos, y ahora usted me va a entender con más claridad. Ahora, según la costumbre japonesa, esto yo hablaba anoche también en uno de los vivos que hacíamos, la palabra Ikigai significa propósito o propósito de vida. La palabra Ikigai para el japonés es propósito o propósito de vida. Y la buena costumbre de los japoneses, que tienen disciplina, eso es lo sorprendente de los japoneses, de los asiáticos, las personas tienen disciplina en lo que hacen. Ellos son disciplinados. Vieron, si en algún momento vamos a hacer alguna prédica, quizás alguien va a predicar de esto, de los bonsai. Ellos son disciplinados en hacer, en crear, ¿no? Porque es un crear un bonsai. Tienen una disciplina constante, lo cuidan, le ponen cositas y lo cortan y esto y lo otro. Son disciplinados. Si yo le doy a usted un arbolito y usted le digo, vamos a hacer un bonsai, usted va a decir, 2 días va a estar tratando, pero ya el 5.º día ya lo va a tirar y va a decir que crezca lo que tiene que crecer. Porque no somos disciplinados. Entonces, el japonés tiene esa palabra que es Ikigai, que significa propósito o propósito de vida. Y cuando nuestro propósito de vida es interrumpido por algo que no viene de Dios, es ahí donde se nos destruyen todas las cosas. Ahora, el propósito, ¿qué es propósito, pastor? Y ya voy a ir a un pasaje muy precioso de la Biblia, como vas a decir, no vamos a predicar, sí estamos predicando. Y el propósito es determinación firme de hacer algo o tener un objetivo en el que alcanzar. Eso es el propósito. Hay personas que en este tiempo de crisis han perdido el propósito. Por eso esta palabra es: seguí haciendo lo que hacías antes del problema. Hay gente que cuando llega la problemática dejan de hacer lo que tenían que hacer porque nunca tuvieron eso que estaban haciendo como propósito. Nunca tuvieron eso que estaban haciendo como un propósito, como una meta, como un objetivo en su vida. Entonces, en medio de la crisis, no tuvieron ese ikigai que tienen los japoneses de decir: yo tengo un propósito. Porque vieron en las películas, a veces a mí me critican porque me gustan esas películas que son medias fantasiosas, ¿vio? Porque a ellos les pegan y parece que sacan fuerza ya de la nada, y ellos se levantan igual y siguen luchando, porque es así su forma de vida. Para ellos no importa cuán destruidos estén, ellos se van a levantar.
Ellos están seguros que se van a levantar. No importa si la empresa se la fundieron, ellos están seguros que se van a levantar y que van a de vuelta a formar su empresa. Y eso es un estilo de vida que nosotros, hablo ahora sí, a nivel cristiano, no lo tenemos. Viene el problema y decimos, y no, ya no voy a orar más porque tengo este problema. Y la realidad es que eso es una interrupción de algo negativo para que yo no vaya al propósito que el Señor ya me ha señalado. Ahora, cuando yo tengo propósito, tengo una determinación firme. Digo, voy a hacer esto y voy a hacer esto. Yo voy a buscar de Dios, voy a seguir a Dios, voy a servir a Dios. Ay, pastor, pero tengo a mi esposo en contra. Voy a seguir a Dios porque tengo una determinación, un propósito. Ah, pastor, tengo a mi familia toda en contra. Voy a seguir a Dios porque tengo un propósito. Por eso que a un japonés vos le decís, no te va a funcionar, y el japonés te dice, me va a funcionar. En cambio, hoy le decimos a alguien latino o argentino, no te va a funcionar, y ya se va a la casa pensando y diciendo, y sí, tiene razón, y ya abandonó todo y tiró todo. Porque no es perseverante, no es una persona constante, no tiene determinación firme. No dice yo voy a hacer esto y voy a hacer esto. No tiene un objetivo por alcanzar. No se ha propuesto un objetivo en su vida. Decir yo voy a los, no sé, yo tengo 32 años, decir yo voy a los 40, voy a hacer esto. Y no se propuso en su vida eso, hermano. Entonces eso se llama en nuestra vida no tener disciplina. Ahora, vamos a ver una historia muy maravillosa de la palabra del Señor. Y si estás ahí en tu casa, tenés tu Biblia o tu celular, la tablet, lo que tengas, para poder buscar en el libro de Jueces, capítulo 6, versículo 1 al 4. Yo no sé si voy a terminar hoy esto, pero quizás lo estaré dando en 2 o 3 mensajes. Por eso, si no terminamos hoy, unite el sábado a la misma hora para poder compartir esta palabra. Y también el domingo vamos a estar a la noche. El domingo vamos a estar todo el día en realidad, 5 servicios. Libro de Jueces, capítulo 6, versículo 1 al 4, nos dice la palabra del Señor. Los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en manos de Madián por 7 años. Y la mano de Madián prevaleció contra Israel, y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron, escucha esta parte, se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. Pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas y los hijos del oriente contra ellos, subían y los atacaban, y acampando, contra ellos destruían los frutos de la tierra, o sea, todo lo que habían hecho, hasta llegar a Gaza, y no dejaban que comer en Israel, ni ovejas, ni bueyes, ni asnos. Y aquí estamos hablando de Madián, de los madianitas, que era una ciudad que venía en contra de otro lugar. Pero lo sorprendente que dice al principio, y los hijos de Israel, estamos hablando del pueblo de Dios, hicieron lo malo. Y si vos tenés a alguien a tu lado, así, hicieron lo malo. ¿Por qué hicieron lo malo? Porque se rebelaron contra Dios. Lo primero que nos refleja la palabra de Dios y demarca muy claro, dice la Biblia, dice que las personas hicieron lo malo delante de los ojos de Dios, y Dios los entregó a una temporada, en este caso de 7 años. Dios los entrega a un tiempo de 7 años. Ahora, aquí lo sorprendente de este pasaje de la palabra de Dios, que 7 años estaban bajo esa maldición. Durante 7 años ellos sembraban, trabajaban, cultivaban, criaban sus animales, y venían los madianitas, los amalecitas, y se llevaban todo. Eso dice la palabra del Señor. Lo dejaban en la ruina, literalmente así.
pero por 7 años Dios los entregó en mano de ellos. Ahora Dios los entrega bajo una actitud de desobediencia. Por eso vos que estás en tu casa, si me decís, pastor, estoy pasando por esto, lo que primero que tenemos que hacer al ver esta palabra es analizarnos y decir, ¿estaré yo en desobediencia con Dios, que Dios me ha entregado en manos de los madianitas, que construyo, que hago, que edifico, que pongo una plantita y se me cae, viene una banda de hormigas, no sé cómo se dirá, pero viene un montón de hormigas y viene y la come y destruye y no podemos construir nada? Uno dice, ¿por qué? Porque a veces estamos en algún área de nuestra vida en desobediencia. Ahora, la Biblia nos habla de 7 años y yo quiero darte una definición de los 7 años. El significado bíblico del 7 tiene una simbología marcada bíblicamente. Esto significa aquello que llega a ser perfecto o pleno. Uno dice, Dios nos destina a un pueblo, al pueblo de Israel, a vivir 7 años de decadencia, 7 años de nada, 7 años de trabajar en vano, 7 años de que todo se le iba, porque venían estos hombres y dice la Biblia que todos un montón eran, acampaban y comían todo lo que tenían, se llevaban todos los alimentos, todo lo que a ustedes les parezca se llevaba todo. Esto es medio parecido a lo que usted y yo a veces hemos vivido en nuestra vida, cosas que el diablo venía y te llevaba todo, o usted cobraba y al toque el diablo se lo llevaba, usted compraba algo y se le rompía, usted estaba por edificar y parece que a propósito no podía. Entonces estamos en 7 años de decadencia, en una temporada. Ahora, lo sorprendente es que la Biblia demarca y dice de que el 7 bíblicamente es un término para nosotros llegar a lo perfecto y a lo pleno. Otro significado, como ejemplo, podemos ver de que el pueblo de Israel, Dios le dice, den 7 días vuelta a Jericó, recuerdan ese pasaje, y la última vez dieron 7 vueltas. Ahora, aquí la palabra del Señor nos habla del 7 bíblicamente en muchos aspectos de la Biblia. El 7 representa a Dios, lo pleno, lo perfecto. Pedro pregunta en su momento a Jesús cuánto podía o cuánto tenía que perdonar a su hermano, y Jesús le dice 7 veces, sino 70 veces 7. Amén. Y nos deja en claro la palabra del Señor de que lo que Dios quería decirnos, tenés que perdonar siempre. Pero la idea del 7 es que tenés que tener la perfección y llegar a lo. El número 7 está asociado a un montón de pasajes en la palabra del Señor que podríamos buscar, lo que es una simbología que determina lo total, lo pleno, lo perfecto, lo que ya está realizado. Ya no tengo más que hacer nada porque ya está todo completo. Pero aquí la palabra del Señor nos habla también de esta terminología de pleno y nos da como ejemplo que podemos encontrarlo en la Biblia. Cuando habla Dios que a quien le manda, dice que el profeta le dice a uno, no sé si usted recuerda en aquel momento, dice que le dice, métete 7 veces en el Jordán y cuando te metas la última vez vas a salir restaurado de la enfermedad que tenía este hombre. Y la Biblia dice que su piel era como la piel de un bebé, de un niño. Porque está hablando el número 7, está hablando siempre de perfección, está hablando de pleno. Ahora, es medio contradictoria lo que estaba pasando el pueblo de Israel, aquí en la parte de Jueces, porque ellos estaban viviendo no la perfección, si lo vemos el lado quizás natural, porque estaban viviendo un tiempo de persecución, estaban viviendo un tiempo de decadencia, venían los madianitas y se llevaban todo. Uno dice, ¿dónde está el número 7? Porque Dios les dice, yo los entrego en mano de Madián durante 7 años, una temporada de 7 años. Vemos también la palabra del Señor en el tiempo de los discípulos, cuando ellos seleccionan los 7 diáconos para encargarse del servicio de la iglesia. Estamos hablando de algo perfecto que Dios estaba haciendo. Dios quería ahí la perfección. Ahora, también lo podemos ver para ir avanzando ya rápido en Apocalipsis 1:4, el mensaje de Dios que fue dirigido a las 7 iglesias del Apocalipsis. Entonces, vemos que Dios utiliza muchas veces en la Biblia el número 7. Y este número en la Biblia aparece para formar un singular
modo de simbología o un mensaje oculto que no lo podemos descifrar nosotros. Que no lo vamos a descifrar si no estamos bajo el Espíritu Santo. Por eso que en esta noche es para aquellos que pueden entender por medio del Espíritu Santo esta palabra, porque no tenés que detenerte en lo que estás haciendo, sino que tenés que seguir haciendo lo que hacías antes de esta crisis o antes de tu problema. Ahora aquí quiero resaltar un poquitito ya para darte un pantallazo, porque ya vamos a ir cerrando en esta noche esta palabra y luego vamos a orar. Pero aquí vemos que el Señor nos muestra a través de esta palabra el significado de practicar lo mismo, o sea, de poder hacer y tener una continuidad. Cuando yo hago lo mismo siempre, y estoy hablando en el buen sentido, yo me esfuerzo, sigo, avanzo, estoy teniendo una práctica y cada día lo que yo sigo haciendo reiteradas veces me va a dar una perfección. Aquí voy a ir con un ejemplo, porque en algún momento, no sé, hemos aprendido a andar en bici. Al principio nos ponen unas rueditas, después el hermano más grande o el papá nos va teniendo desde el asiento y nos va impulsando hasta que agarramos viaje, como quien dice, ¿no? Y empezamos a andar y andar, pero no andamos a la perfección, porque en algún momento nos desestabilizamos y nos caemos, o nos dejamos de pedalear y nos caemos. Entonces, con el paso del tiempo vamos haciendo la misma actividad y la repetimos una y otra vez hasta que agarramos la perfección. Llega el momento donde ya estamos crecidos, cambiamos la bicicleta y ya no tenemos la chiquitita de antes, tenemos otra más grande y esa ya la manejamos y ya manejamos sin una mano. No me acuerdo a mi hijo cuando me dice: pa, mira, estoy manejando con una mano. Para el niño, para nosotros es sorprendente, porque ya hemos dominado la bicicleta y hemos pasado a un nivel. Ahora, cuando el niño ya dice: ya no ando agarrándome de la bici, sino que me suelto y simplemente voy andando y voy pedaleando y no lo sostengo con mis manos, ya vamos a otro nivel. Y uno dice: ¿qué es eso? Eso es perfección. Estamos perfeccionando lo que venimos haciendo por muchos años. Por eso el tema es: no dejes de hacer lo que hacías antes del problema, porque lo que vas a adquirir en tu vida es perfección. El significado bíblico del número 7 en esta relación que estamos hablando de la palabra del Señor con aquello que es lo que Dios quería hacer con estos 7 años sobre Israel, era traer corrección, era traer perfección, era traer pureza, porque lo que menciona la palabra es que el pueblo de Israel se había olvidado del Señor. Y me lleva mucho a este tiempo que hoy estamos viviendo. Uno dice: ¿qué es lo que está pasando? El pueblo se olvidó del Señor. Ahora, el significado espiritual del número 7 también es curioso, porque significa aquella alma que está por encima de los deseos terrenales. Escuche esto, porque esto es sorprendente. El significado espiritual es aquella alma o persona que está por encima de los deseos terrenales y que aspira a una perfección. Y esto ya estamos hablando en profundidad de aquel que quiere del Señor, que busca de Dios, que no le importa lo terrenal, que no le importa el celular, que no le importa la bici, que no le importa la casa, que no le importa. O sea, no te estoy diciendo no te tiene que importar vivir debajo de un puente, no. Pero cuando nosotros tenemos la fijación sobre algo, sobre el auto, sobre la casa, sobre la moto, sobre lo que sea, es ahí donde el Señor nos quita del plano de la bendición. Es ahí donde Dios nos entrega durante 7 años una temporada para perfeccionarnos. Yo no sé si estás entendiendo, pero yo creo que el Señor ha metido a todo el mundo en una temporada, no solamente de cuarentena, sino de un poco más. Porque el Señor quiere purificar, porque hay personas que se han alejado del Señor. Y no hablo a aquellos que no conocen a Dios, hablo literalmente a aquellos que sí conocemos a Dios. Nos hemos alejado, de cierta manera nos hemos alejado del Señor. Ahora la palabra del Señor, la Biblia dice que el pueblo fue entregado a los madianitas, en manos de los madianitas, o de Madián. Y fue aquí permitido por Dios. Ahora, entregado
Porque algo estaba mal, algo estaba ocurriendo en ese pueblo, en el pueblo de Israel, en el pueblo de Dios. Y lo que estaba ocurriendo era que Dios quería traer una limpieza sobre todo el pueblo. Y esta limpieza o purificación, creo yo que solamente ocurre cuando hay procesos como estos. Procesos donde perdemos todo, procesos donde se nos va todo lo que teníamos, nos sentimos hasta frustrados, porque ahora vamos a ver la vida de Gedeón, que nos habla también un poquitito de esto, si llegamos a avanzar. Ahora los procesos de la vida son permitidos por Dios, por eso que es imposible enojarnos con Dios, aunque hay muchos que se enojan con Dios, porque dicen, no puede ser, ¿cómo puede ser? Hasta hoy hay personas que están diciendo, y si Dios está, Dios vive, Dios es real, ¿por qué Dios no detiene esto? Es que Dios no va a detener algo que Dios lo está haciendo porque la iglesia, porque el pueblo de Dios nos hemos olvidado del Señor, nos hemos apartado de Dios. Hoy, con más razón, en esta cuarentena hay más cristianos cómodos que cristianos que han perseverado en la doctrina. Y uno dice, ¿cómo es esto? Esto es muy simple. Hay cristianos que se han acomodado. Es decir, yo dejé de hacer lo que hacía antes de la crisis y estoy haciendo algo que hoy me acostumbré, que en realidad está mal. Porque lo que nosotros debemos ser es perseverantes. Si antes orabas, tenés que seguir orando más. Si antes clamabas, tenés que seguir clamando más. Por eso, vuelvo al principio. Yo no entiendo cuando dicen, no tengo tiempo ya, hoy trabajo más que antes. Eso es una gran mentira. Hoy es el tiempo donde nosotros más tenemos que orar, porque más tiempo tenemos. Este es el tiempo donde más tenemos que leer, porque más tiempo tenemos. ¿Por qué, mi hermano? Porque es muy simple. Debemos de organizar nuestro día. Debemos de organizar nuestras horas. Ahora lo que Dios ha permitido aquí con el pueblo de Israel, que vinieran durante 7 años a devastarlo, porque esa es la palabra, Dios quería purificar. Pero creo que los procesos de la vida son permitidos por Dios, hermano, para que dejemos de hacer lo que Dios quiere que nosotros hagamos. O sea, tenemos que pasar por esto sí o sí para aprender a hacer lo que Dios quiere que yo y usted podamos hacer. Porque si no, no aprendemos. Porque somos duros. Porque no comprendemos. Ahora, pero en nuestra humanidad dejamos de pensar en el Creador, en quien gobierna, en el que domina todo. Hemos dejado de pensar. Nos sentimos tan autosuficientes. Decimos, no, porque yo trabajo tengo, porque yo tengo esto alcanza, porque esto y porque lo otro, nos sentimos autosuficientes. No creemos, y hablo a cristianos directamente, no creemos en la necesidad de que Dios esté en nuestra vida. Va a decir, pastor, pero ¿y qué pasa con los cristianos? La realidad es que el cristiano es el problema, porque el cristiano es el que conoce. Y si hoy está viniendo esto, no es por el mundo entero. No es porque el mundo, aquel que conoce a Dios, dice la Biblia que está bajo el maligno. Ya tiene un reino, ya tiene un gobierno, ya Satanás los está gobernando. El problema somos nosotros, porque dice que el pueblo de Israel había desobedecido al Señor. El Señor nos puede ayudar. El libro de Jueces, capítulo 6, en el mismo pasaje, versículos 5 y 6 nos dice así: porque subían ellos y sus ganados y venían con sus tiendas en grande multitud como langosta, dice la Biblia. Ellos y sus camellos eran innumerables, imagínate esto. Así venían a la tierra para devastarla, para arruinarla. De este modo, escucha esta parte porque es muy importante. De este modo empobrecía Israel en gran manera a causa de Madián. Y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Así donde todos nosotros somos como Israel. En momentos de apuro es donde clamamos al Señor. Por eso que el mensaje seguía siendo lo que estabas haciendo antes de la crisis. Porque este es el tiempo donde va a venir una devastación. Y no quiero ser un predicador que quizás tire pálida, como dicen algunos. Porque hoy están diciendo, bueno, no vamos a tirar pálida. No, pero en la realidad de la palabra, la Biblia dice de que era innumerable el pueblo y venía años tras año y los devastaban. Imagínense, los devastaban, los arruinaban, de modo que empobrecía Israel. Amén. Ahora, con esta devastación, detrás de esto
Ahora, atienda porque esto es una revelación de la palabra. Detrás de esto que estamos viviendo viene una pobreza. Hay muchos que están diciendo, y bueno, esto ya va a pasar. Sí va a pasar, pero viene algo más. Detrás de toda devastación viene una pobreza. Imagínense, hoy el mundo entero está siendo devastado. La economía de las naciones está siendo sacudidas. Cuando hablamos de economía, el dólar se disparó, la inflación y todo lo que no entendemos nada porque no somos economistas, pero sí entendemos que está todo caro. Entonces decimos, ¿qué es lo que está pasando? Hoy hay un espíritu de pobreza que se ha metido, así como se metió en Israel. Dice, y de modo que empobrecía Israel en gran manera por causa de Madián. Ahora atención a esto, ¿por causa de quién? De Madián. ¿Y quién había permitido que Madián entrara al pueblo de Israel para devastarlo durante 7 años? Era Dios. Por eso que ellos no podían decir, Señor, ahora reprendemos a los madianitas y a estos y a los otros, porque era Dios mismo. Imagínense, hoy orando nosotros y diciendo, Señor, retira el virus, ahora reprendemos. Viene alguien con el virus, oramos y se va a sanar porque Dios es poderoso. Pero escuche bien, no podemos decir, Señor, sécalo, porque esto es permitido por el Señor. No podemos decir, Señor, ahora yo te pido, Señor, que lo saques de todo el mundo. No, imposible. Porque dice la Biblia que los madianitas eran mandados por el Señor. Venían, devastaban las naciones, devastaban la tierra, devastaban la cosecha, devastaban todo, hermano. Y es más, los empobrecía de gran manera, a punto de que no tenían nada, no tenían ni para comer. Y los hijos de Israel se acordaron de Dios. Parece medio similar a lo que estamos viviendo ahora. Hoy, en medio de crisis, estamos ahí, estamos bien. Yo sé que los hijos de Dios, los verdaderos, los genuinos, van a estar bien. Pero van a ver, hermano, un pueblo, ese pueblo que no se ha puesto el oído espiritual y ha escuchado al Señor, que va a vivir un tiempo de escasez. Esto es profético porque es palabra del Señor, no lo digo yo. Entonces va a vivir un tiempo de escasez donde van muchos a decir, Señor, acuérdate. Pero te quiero decir algo, Dios te mete en una temporada porque lo que Dios quiere es transformarte. Lo que Dios quiere es formarte. Lo que Dios quiere es que tu vida pueda cambiar de verdad. Ahora, ya para terminar con esto, vemos que aunque vemos nosotros tragedia hoy en este mundo, o vemos en este pasaje una tragedia de devastación, imagínense, póngase en la situación, en el lugar, yo te animo que está del otro lado, ponete en la situación del pueblo de Israel. Venían cientos y cientos y acampaban camellos, traían de todo, yo imagino, traían sus carpas, sus parrillas para matar las ovejas de los que estaban cuidando durante todo el año, y delante de ellos se las mataban, las asaban. Esto estoy haciendo algo literal mío, hermano, ¿no? Pero hacían todo esto. Vamos a hacer un guiso, muchachos. Van acá ya a los de Israel que quieren la verdura, traerla todo, y se traían todo y allá comían y se deleitaban y se gozaban y hacían sus fiestas. Y uno dice, permitido por Dios, obviamente. Ahora, la palabra del Señor, hermano, vemos que aquí es una tragedia para el pueblo que lo estaba viviendo. Obviamente que para Madián estaban en la gloria. Ellos no tenían que trabajar, no tenían que sembrar, no tenían que cuidar, que cultivar, no tenían que cuidar las ovejas, los caballos, las sanas, nada. Ellos iban, una vez al año iban y se servían. Como quien va a su casa, usted dice, bueno, abro la heladera y veo que hay y me sirvo. Así estaban los madianitas con el pueblo de Israel. Ahora, atención a esto, porque lo que vemos aquí es una tragedia en esta historia, pero también vemos la mano del Señor. No saquemos de esta historia la mano de Dios, porque era permitido por Dios. Ahora, dice la Biblia que devastaban todo, y todo es todo, hermano. Ahora, lo que predominaba aquí, vea, preste atención, porque esto se viene en los próximos meses. En los próximos meses va a pasar esto sobre aquellos que no han atendido a la voz del Espíritu Santo, porque dice que devastaban todo y todo es todo, y predominaba un espíritu de pobreza. Pero el espíritu de pobreza no sale si nosotros no obedecemos. Porque yo puedo reprender al espíritu de pobreza de tu casa, vos que estás del otro lado del lugar de tu familia, pero si yo no obedezco, el espíritu de pobreza no va a salir. Porque es solamente Dios lo puede sacar.
Cuando Dios nos mete en una temporada de escasez, de pobreza, de miseria, uno dice, Dios te puede meter así. Así lo dice la palabra. Empobrecían en gran manera y era permitido por Dios. Uno dice, ¿cómo salgo? Nos ha pasado a todos entrar en un tiempo donde ni siquiera teníamos un peso y uno dice, ¿qué pasó? Y es porque Dios te metió en una temporada porque algo no escuchaste de Dios. Entonces, para avanzar y terminar, hoy vemos lo mismo, hermano. Ahora estamos viviendo lo mismo. Ahora hemos visto y quizás vamos a seguir viendo esta secuencia en muchos aspectos de nuestra vida. Pero la idea de Dios es sacarnos perfecto. Por eso el número 7. Que no se sorprenda usted que esta cuarentena no sea una 70, no sé cómo se diría. 70, en vez de 40 días, 70 días. Porque lo que Dios quiere sacar es perfecto. Por eso que el número 7 es pleno, es perfección. Es poder estar completo, como el Señor quiere, a la forma que Dios quiere. Pero el tema, hermano, ¿a quién le estoy yo clamando? Porque lo último que hemos leído dice la Biblia que el pueblo de Israel ahí clamó al Señor. La pregunta para terminar esta noche, y ya vamos a orar, es ¿a quién hoy estás clamando? ¿A quién es el que estás pidiendo hoy? ¿Estás pidiendo al gobierno? ¿Estás pidiendo a tu vecino? ¿Estás pidiendo a tu amigo, a tu amiga? ¿A quién le estás pidiendo? Y te quiero dar una mala noticia. Si les pedimos a todo lo terrenal se está desmoronando. Todo lo terrenal un día se va a acabar. Por eso que lo único que puede funcionar y nos garantiza la palabra del Señor que va a ser eterno es lo espiritual. Eso es lo que la palabra del Señor nos asegura. Ahora los hijos del Señor, nosotros tenemos una facilidad. Por medio de la fe, atención a esto, por medio de la fe tenemos una posibilidad de meternos en el mundo espiritual, en lo no visible, y traer de lo no visible a lo visible lo que yo estoy necesitando, por medio solo de la fe. Por eso que este es un tiempo donde debemos de clamar con dirección, debemos de clamar al Padre, al único, al soberano. No debemos de clamar a otro lugar. Hay aquellos que están, hermanos, en este tiempo diciendo, bueno, voy a ver dónde voy. No, vas al lugar correcto. Yo creo que este es el tiempo para vos que estás del otro lado y quizás pasaste por esta transmisión o vas a pasar. Este es el tiempo correcto para que vayas al lugar correcto y perfecto que es Dios. No es el gobierno, no es la economía, no es el intendente, el presidente, el quien sea. Es Dios el lugar correcto, el lugar perfecto. Por eso que el pueblo, en medio de la crisis, pasando esos momentos complicados, se acordó de Dios. Te lo voy a leer para terminar. Dice la Biblia, y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Parecido a nosotros que en medio de crisis clamamos, pero cuando está todo bien, nos olvidamos. Por eso decía al principio, somos personas que nos acostumbramos rápido. Somos personas que nos amoldamos rápido. Pero este es el tiempo para que vos digas, no voy a dejar de hacer lo que hacía antes de la crisis. No voy a dejar de hacer lo que hacía. Por eso cuando a mí me dijeron, hay cuarentena, vamos a salir todos los días. Porque si yo antes hacía 3 veces por semana reunión, hoy tengo que hacer más. Si los fines de semana, como estamos saliendo, para vos que nos estás escuchando, 5 veces al día. Si antes hacíamos 1, vamos a salir 5. Si antes hacíamos poco, hoy tenemos que hacer 2, 3, 4 y 5 veces más. Pero no dejes de hacer lo que estabas haciendo. Por eso que hay cristianos que hoy van a ser medidos por esta palabra. Porque lo que estabas haciendo lo dejaste de hacer. Lo que acostumbrabas a hacer para Dios lo dejaste de hacer. Hay quienes están diciendo, bueno, este es un tiempo para encerrarnos y escuchar a Dios. No lo vas a escuchar a Dios sentado, no lo vas a escuchar a Dios viendo la tele, no lo vas a escuchar a Dios viendo, no sé, un programa, informándote por ahí, viendo los noticieros. A Dios lo escuchás en la intimidad, y la intimidad no es tu casa. La intimidad es seguir haciendo lo que hacía en íntimo con el Señor. Y hablando de intimidad, es meternos en un lugar secreto donde nadie nos ve. Hoy estamos encerrados y yo veo a mi hermana, a mi cuñado, a mi mamá, alguno que viene por ahí, porque algunos siempre rompen la cuarentena y viene por ahí, y qué bueno que la rompa, porque bueno, se la va a arreglar él. ¿Amén?
Entonces uno dice, estamos viendo las personas. No estoy en una intimidad. Intimidad es estar yo con el Señor, con el Padre, estar yo con mi Padre a solas y decirme, Señor, como estos días hablaba y decía, el Señor me tiene que hablar. Al principio de todo esto que estamos viviendo a nivel mundial, le dije a Dios, vos me tenés que hablar. El Señor me habló a mi corazón de hablar todo lo que hoy estamos hablando, todo lo que hoy estamos predicando, porque el Señor te tiene que hablar. El Señor no va a hacer, hermano, no va a callar para aquellos que le buscan. El Señor no se va a enmudecer para aquellos que tienen el derecho de entrar como hijos legítimos. Cuando digo legítimos es porque hay hijos, pero hay hijos que no son legítimos. Entonces, para poder cerrar en esta noche, seguí haciendo lo que estabas haciendo antes de la crisis, antes del problema y mucho más. Seguí haciendo, porque si hoy te detuviste, hoy es para que te sientes en tu casa al frente de la estufa, del fogón, de lo que estés, o si estás en algún país por ahí cálido, bueno, sentate afuera, si hace calor, y agarrá y decís, Señor, ¿qué es lo que yo hacía antes de la crisis que hoy dejé de hacer? Porque yo tengo que seguir haciendo eso y mucho más. Tengo que hacer mucho más de lo que yo hacía. Tengo que seguir haciendo. Y me van a decir por ahí, como vuelvo a repetir lo del principio, no hay tiempo. Sí hay tiempo. Sí que hay tiempo. Y de verdad que hay tiempo. Usted organice su día y hay tiempo. Hay un montón de tiempo. Pasa que he notado que, y me pasa muchas veces, he notado que a veces la tecnología te demanda más tiempo. Entonces uno dice, no hay tiempo. Sí hay tiempo. Hay mucho tiempo. Por eso que el pueblo se recordó del Señor. El pueblo se recordó de Dios, y en medio de esas 7 temporadas del Señor, el Señor iba a mandar a alguien que el sábado, te lo voy a seguir explicando si te conectas. Así que yo quiero que oremos. Aquellos que están aquí, pónganse de pie. Vamos a adorar un poquitito al Señor, vamos a bendecir a nuestro Padre. Y ahí vos que estás del otro lado, vamos a elevar una oración al Señor. Te animo a que hagas lo que estabas haciendo hasta ahora. Hacelo lo que estabas haciendo hasta ahora. No tengas miedo, no te detengas, no importa lo que pase, no importa lo que estés pasando, transitando. Pastor, estoy pasando por el peor momento de mi vida, no importa. Como pastor, no importa. Levanta tu cabeza y seguí mirando. Hay todavía un propósito, hay algo que tenés que hacer, hay algo que tenés que llevar a cabo, hay algo, por algo el Señor te creó. Por eso, para que te cierre esta palabra, te invitamos a que te conectes también el día sábado, el día domingo, que vamos a culminar esta palabra, y ahí te va a cerrar este tema con claridad. Vas a decir, de verdad, así tengo que seguir. No importa si fracasé 1, 2, 3, 4, 5, no importa las veces, levantate. El Señor te ha puesto un propósito. Yo sé que hay muchos que están ahí del otro lado, que Dios ha puesto un propósito. Sé que hay muchos que están ahí por las redes, que el Señor puso quizás desde niño un propósito en tu vida. Y han pasado los años y decir, no, ya no lo voy a lograr. Yo sé que lo vas a lograr. Yo sé que lo vas a lograr. Y los que están aquí hoy vamos a orar. Porque el Espíritu Santo, si ustedes tienen propósito, el Señor va a hacer cosas poderosas. No estamos en vano, recordad, no estamos en vano. Hay propósitos. Hay propósitos. Hay propósitos eternos. Y lo eterno no se desvanece. Lo eterno no se desvanece. Lo terrenal es pasajero, se desvanece. Lo que yo puedo ver con mis ojos naturales se desvanece, pero lo eterno permanece. Por eso en esta noche cerrar tus ojos ahí del otro lado, levanta tus manos al cielo. Y los que están aquí levanten su mano al cielo. Los que están del otro lado levantan tu mano al cielo. Ahí tocando el receptor, el televisor, no sé, si estás viéndolo por tu televisor o por tu celular, no sé, por tu computadora, el mismo Espíritu Santo va a estar ingresando ahora ahí en tu casa, en tu hogar, en tu familia, en el nombre de Jesús. Yo no conozco, Padre, las crisis, Señor, que pueden estar pasando, transitando, pero sí conozco el poder que tú manejas, Señor. Tú eres un Dios poderoso, Padre, un Dios de lo imposible, un Dios que hace cosas mucho mayores de las que yo y cualquiera de los que hoy estamos aquí y de los que están del otro lado pensamos. Por eso en esta noche clamamos al único y al soberano, al eterno, al que va a ser por siempre nuestro Dios, y te pedimos, Padre, que la unción de tu Hijo Jesucristo y del Espíritu Santo ingrese ahora en los hogares, en el nombre de Jesús. Padre, que la unción se meta ahora en el nombre de Jesús, Dios de la gloria, en aquellas vidas que han, Señor, han sido frustrados, Señor, en sus
su vida, Señor, que han tenido frustraciones, que sus propósitos, Señor, se han caducado, Señor, para su pensar. Pero sabemos que el propósito de Dios es eterno. Sabemos que tu plan es eterno, Padre. Sabemos que lo que tú has planificado es eterno, Señor. Ahora, en el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret. Ahora, Padre, así como pasó con el pueblo de Israel, Señor, fue metido en una temporada de 7 años. Quizás hay personas que han sido metidos. Ponete a pensar y analizar y decir, hace 7 años que vengo pasando lo mismo. Hace 7 meses que vengo pasando lo mismo. Hace, no sé, 70 años, quizás tenés 70 años, decir, vengo pasando lo mismo. Pero te quiero decir que esta es la temporada del fin. Esta es la temporada donde el Señor te va a poner en el lugar adecuado. Este es el tiempo donde las cosas no se te van a desaparecer. Yo te profetizo en esta noche en el nombre de Jesús. Esta es la temporada donde el Padre te va a habilitar todas las cosas mejores. Por mucho tiempo vino Madián y te quiso quitar, te quiso robar, te quiso devastar, te quiso empobrecer. Pero ahora por el poder del Padre, en el nombre poderoso de Jesús, el Espíritu Santo se está metiendo ahí en tu casa, se está metiendo ahí en tu vida, en tu familia, en tu hogar, en tus hijos, en tu matrimonio. Hay matrimonios que por años, ahí están diciendo 7 años lo mismo, estaba pasando lo mismo. Pero ahora te quiero decir, en el nombre poderoso de Jesús, estás saliendo de esta temporada. El Señor te ha metido, pero te va a sacar. Acordate, este es el momento para que recuerdes y digas, Señor, hoy yo clamo a ti, Padre. Este es el tiempo para que clames al Padre, para que le digas, Señor, tú me vas a sacar de esta temporada, tú me vas a sacar de esta temporada. Espíritu Santo, hay Padre. Ahí decir conmigo esta canción. Aunque no lo puedas ver, está orando el Espíritu Santo. Aunque no lo puedas ver, el Espíritu Santo está orando. El Señor obra. Ahí había proyectos y negocios y planes. Yo voy a orar ahora en el nombre de Jesús. Que no se te daban por años, por 7 años, pero se quiebra ahora. Se rompe esa temporada, esa mala temporada, y viene el tiempo de la temporada nueva. Señor, abrimos, Señor, hacemos una apertura de la temporada nueva. Señor, en tu temporada también, pero en esa temporada buena. En el nombre poderoso de Jesús ahora, Padre. Señor, clamamos por los negocios, los comercios. Hay personas ahí del otro lado que están preocupados por eso, pero te quiero decir algo, tranquilo, porque el Señor está ahí en el asunto. Tranquilo, porque el Señor está ahí. Pero no dejes de hacer lo que hacías. No dejes de abrir tu negocio. Si tenías un negocio y decís, ya no tengo más nada, no importa, seguirlo abriendo. Decir, acá el Señor me va a proveer de algún lado. Seguí haciendo lo que estabas haciendo antes de la crisis. Si vos decís, yo tengo 2 o 3 productos, 10 productos, sos un comerciante, no sé, sos un empresario, sos una empresaria y decís, tengo solamente esto, ya no tengo más recursos, no importa, seguí haciendo lo que estabas haciendo. Porque lo que Dios va a ser sorprendente. El Señor te va a sacar de esa temporada mala. El Señor te va a sacar de esa temporada mala. El Señor te va a sacar de ese tiempo y te va a meter en un tiempo glorioso. En ese momento donde usted abre sus puertas de su local, de su negocio, de su comercio, de su empresa, el Espíritu Santo al mismo tiempo está abriendo ahí una nueva temporada. No pienses con esta mentalidad humana. Comenzar a decirle al Señor, voy a pensar con la mentalidad del cielo. En el cielo todas las cosas funcionan. Y ahora yo te pido, Padre, Señor, que haya fe, Señor, en cada uno de nosotros. En cada uno de aquellos que están del otro lado, Señor, ahora activa la fe en el nombre de Jesús. Activa la fe, Señor, para que ellos puedan creer en lo sobrenatural de tu Espíritu Santo. Decía la palabra del Señor que en un momento el pueblo clamó a Jehová Dios, y el Señor desde los cielos escuchó. El Señor te está escuchando esta noche. Si quieres arrodillar, yo siento que hay personas del otro lado que estás ahí diciendo, no me quiero arrodillarte ahí, decirle, Señor, acá estoy, Padre. Yo sé que he pasado una temporada donde no te he escuchado por momentos, pero yo quiero entrar en esta temporada donde voy a abrir mis oídos espirituales, donde voy a abrir mis ojos espirituales y voy a comenzar a oír lo que tú quieres que yo pueda oír, y voy a comenzar a ver lo que tú, Señor, me has planificado. Y también declarar esto conmigo, en el nombre de Jesús, voy a hablar lo que tú quieres que hable.
Y voy a declarar, Señor, voy a declarar por el poder de la palabra lo que tú quieres que declare en el nombre de Jesús. Ahora, Padre, Espíritu Santo, bendecimos a todos los que han pasado por las redes, a todos los que han pasado por todas las plataformas, aquel que quizás está escuchando a través de las ondas radiales. Sea ahora el poder de tu Espíritu Santo, Señor, metiéndose en sus hogares. Señor, sobre aquellos que están pasando por necesidad, suple, Padre, las necesidades según tu voluntad. En el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret, te damos gracias, Padre, te adoramos, te bendecimos y te exaltamos. Damos la gloria a Dios, bendecimos el nombre del Señor. Gracias a vos que estabas ahí del otro lado. Te bendecimos y te esperamos. A partir de mañana también, todos los días tenemos transmisión a las 20 horas, pero puntualmente tenemos nuestros servicios generales, hoy jueves, el sábado y el domingo. El domingo tenemos 5 servicios, pero te esperamos el sábado y también el domingo para continuar con esta palabra. Que el Señor te pueda bendecir y que tenga buenas noches.